Muchas gracias por la compañía. El ministro de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas, acaba de ofrecer su rueda de prensa número 32 o el informe epidemiológico número 32 del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública. En este informe, el ministro de Salud repite nuevamente los datos de que la positividad de las pruebas que se realizan en la República Dominicana es de un 30%. Eso significa que de cada 100 pruebas que se realizan, tanto de pruebas PCR, que son las definitivas, como las pruebas rápidas, es un 30% que resulta positivo, 30 de cada 100. Y que la letalidad de la infección en República Dominicana es de 4.7. Eso significa que de cada 100 personas que se infectan con el COVID-19, en el país mueren 4.7 personas. En aislamiento domiciliario tenemos 3.347 personas, mientras que en aislamiento hospitalario tenemos 946 personas. En el día de hoy, el ministro de Salud Pública no ofreció los datos del personal de salud infectado por el COVID-19. Sin embargo, podemos leer el boletín y darnos cuenta de que cuántos hay en el día de hoy, pero en el día de ayer, en el reporte número 31, había 112 personas, miembros del personal de salud de República Dominicana, que resultaron o que están infectados en este momento. En los casos de República Dominicana de infección de COVID-19, el ministro de Salud ha informado que estamos en los 4.964 personas infectadas y que hemos llegado como casos nuevos entre el domingo y este lunes, estos dos reportes, a 284 nuevos casos de infecciones. La mayoría de esos casos se encuentran en el Distrito Nacional, en la provincia de Duarte, en Santiago, en la provincia de Santo Domingo y en La Vega. Igualmente, la cantidad de personas en unidades de cuidados intensivos es de 128 personas y los fallecidos sumaron 235 personas fallecidas desde que se inició el conteo con el virus en República Dominicana en el mes de marzo. Las pruebas realizadas, según los datos ofrecidos por el ministro de Salud, pruebas rápidas, se han realizado hasta ahora 41.127 pruebas rápidas y pruebas PCR 16.682. El viernes, el ministro de Salud había dicho que se habían realizado 13.000 pruebas en el país. El dato exacto ofrecido por el ministro de Salud, 13.282 pruebas. Es decir, que entre el viernes y este lunes hemos aumentado más de 3.000 pruebas PCR, lo que significa un aumento verdaderamente grandioso, extraordinario, a menos que sea que el ministro de Salud está forzando los datos para darle veracidad a las declaraciones ofrecidas por el presidente Danilo Medina en su discurso del pasado viernes. Hasta ahora, el dato que ha ofrecido el ministro de Salud Pública es que República Dominicana va bien, que tenemos una buena posición frente al COVID-19, que igualmente el aislamiento sigue siendo el recurso más importante para hacer frente al coronavirus y que las autoridades están recomendando que es obligatorio poseer una mascarilla para salir a la calle a cualquier hora del día en República Dominicana, que es cuando se está permitiendo que haya algún tipo de movimiento. Pero además de la mascarilla, se recomienda también el uso de guantes de protección para cuando usted toque cualquier elemento, cualquier cosa, una puerta, una escalera, lo que sea, que también tenga guantes. El ministro de Salud se ha referido a los casos como estamos por provincia.
En el Distrito Nacional tenemos 1.281 casos. En la provincia de Duarte, 486 casos. En la provincia de Santo Domingo, 871 casos. Y en La Vega, 351 casos. El dato de Santiago no lo tenemos ahora, pero vamos a revisar con más detalles el boletín porque no lo mencionó o lo mencionó muy rápidamente el ministro de Salud Pública cuando hacía su disertación en un momento. Hacemos una pausa para volver con ustedes con nuevos elementos sobre el seguimiento al coronavirus. Bien, queremos aprovechar precisamente este lunes para comentar una situación que se está dando en los medios de comunicación del país. Los grandes medios de comunicación, los periódicos impresos, por ejemplo, que tenemos 8 diarios en República Dominicana, Listín Diario, El Caribe, el periódico Hoy, Diario Libre, el periódico El Día, el periódico La Información, el periódico El Nacional, y el Nuevo Diario también, son diarios impresos de República Dominicana. En algunos casos no los estamos viendo porque o han dejado de salir o han reducido significativamente su circulación. En otros casos, los que están llegando hasta el público por el tema de la distribución limitada, en aquellos lugares a donde llegan, en puntos específicamente del Distrito Nacional, están llegando con 12 y 16 páginas. Pero no solamente eso, también están llegando prácticamente sin publicidad. Y estos medios, el modelo de negocio que tienen y han tenido durante toda su vida ha sido sustentarse con la publicidad. Prácticamente carecen de publicidad y están en una situación precaria. Por no decir que en general los medios de comunicación no son empresas en las que se gane gran cantidad de dinero. La mayor parte del dinero que se invierte en la publicidad en nuestro país se va del lado de la televisión. Aproximadamente un 70% de la inversión publicitaria va a la televisión. Hay otro porcentaje que va a la radio, es mucho más distribuido, y un porcentaje menor, entre un 5 y un 7%, que va a las publicaciones impresas. Eso es especialmente a los periódicos y algunas revistas que subsisten. Un menor porcentaje de la publicidad, pero que va en crecimiento, va especialmente a los diarios digitales y a las redes sociales en general en República Dominicana. Lo de las redes es en donde más crecimiento hay y donde todo el mundo está tratando de colocar su publicidad es en las redes sociales, no en los diarios digitales ni en los periódicos impresos que están en franca caída. Lo que hemos tenido en los últimos años es una crisis muy fuerte de la industria periodística, especialmente impresa, y una disminución sustancial de la publicidad en general en los medios tradicionales de información, con un vuelco hacia las redes sociales, especialmente las grandes redes que han monopolizado la inversión publicitaria como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Google, que son las grandes empresas que reciben la publicidad en general. Eso igualmente pasa en República Dominicana. Hemos tenido un periodismo que ha sido soporte también de la democracia dominicana, que ha abierto las puertas a la disensión, al debate, que ha permitido que todas las ideas y todas las voces se expresen en el país. Lo que estamos viendo en este momento es un riesgo muy alto. Llevamos más de un mes en cuarentena, en situación de emergencia nacional, y los medios de comunicación han reducido significativamente su actividad. Decimos, sin democracia, sin prensa escrita, sin medios de comunicación libres, no hay posibilidad de contar con democracia. Los intentos de callar la libertad de expresión generalmente ocurren
cuando no hay unos medios de comunicación atentos y realizando una labor de divulgación, de crítica, de disensión, que fortalezca el sistema democrático y que le dé vida y le dé voces a otras opiniones y a otros criterios y puntos de vista en la sociedad, que son los que nos convierten en una sociedad democrática, abierta, plural, con posibilidad de rectificar y mejorar las acciones del gobierno. Lamentablemente, la desaparición de algunos medios del escenario y luego la no existencia del negocio comunicacional como tal, ya no es un tema de que el gobierno o algún actor esté atentando contra la libertad de expresión, sino de ausencia por autoprotección o de limitación de la labor de los periodistas. Lo que estamos viendo es que los medios han trabajado prácticamente con exclusividad el tema de la salud. Pocas cosas están siendo abordadas en las temáticas o los cronogramas de trabajo de los medios. Los periodistas no pueden salir a la calle, los periodistas están trabajando en cuarentena desde sus casas, no tienen acceso a constatar determinadas injusticias, el comportamiento de los agentes policiales, uno se auxilia de las redes sociales, se auxilia de las notas de prensa que recibe en los periódicos y en los medios en general, y lo que estamos teniendo lamentablemente son redacciones dedicadas a reproducir notas de prensa y a no hacer el trabajo propio de buscar la información, de generarla, de producirla y de auspiciar, digamos, procesos democráticos. Eso es muy lamentable y deteriora muchísimo la posibilidad de que los medios puedan influir más decididamente en el comportamiento de las autoridades. Necesitamos una atención mayor de la ciudadanía a lo que está pasando en los medios y una actitud de, bueno, entérense de lo que está ocurriendo. Porque en definitiva, si no contamos con estos medios de comunicación, no vamos a tener libertad de expresión y cualquier pujo o cualquier intento autoritario puede prosperar y puede caminar en una crisis institucional que puede ocurrir sin que ni siquiera nos demos cuenta. Cuando hablamos de crisis institucional, decimos, estamos en una situación grave. La Junta Central Electoral decidió que las elecciones, en vez del 17 de mayo, se realicen el 5 de julio. No ha habido una reacción positiva de la totalidad de los partidos políticos. El partido de gobierno, el PLD, no ha emitido una opinión. Su comité político ha decidido reunirse para discutir el tema. El presidente de la República no ha dicho absolutamente nada. El candidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo, tampoco ha dicho nada sobre este tema. Y obviamente, si el gobierno decide que hay que mantener una emergencia nacional y que su estrategia para combatir el virus es mantener la inactividad, mantener el estado de situación o el toque de queda, aún no haya una autorización del Congreso Nacional, pues esto va a representar un conflicto político mayor. Y no tenemos forma de que el gobierno y la oposición dialoguen. Y no tenemos forma de que el gobierno emita o sea presionado para emitir un punto de vista o un criterio sobre la cuestión política. El presidente habló el pasado viernes y no se refirió a eso, lo que vale a decir que el gobierno y el presidente Danilo Medina no le dan importancia al tema político circunstancial de las elecciones pospuestas para el 5 de julio. El gobierno está atendiendo los temas de salud. El ministro ha dicho que vamos hacia los 5.000 casos de coronavirus en República Dominicana, vamos hacia los 300 casos de fallecimientos, eso puede ser mayor. No sabemos lo que está pasando en los hospitales públicos, pese a que el gobierno dice que sí, que hay camas suficientes, que hay camas para cuidados intensivos, que hay equipos auxiliares de respiración artificial, por ejemplo, para las personas que tengan dificultades por el coronavirus o por cualquier otra razón.
el ministro de Salud ha aumentado a 63 el promedio de años de fallecimiento de las personas con coronavirus. Y la mayor parte de las personas que fallecen tienen condiciones previas, como diabetes, como hipertensión o algún tipo de problema de crisis de respiratoria, que son elementos que indican que las personas de más de 60 años son las más proclives al fallecimiento. Esta es una situación delicada, una situación de emergencia política que deberá ser abordada en algún momento, pero los partidos políticos tienen casi un mes pidiendo una acción conjunta del gobierno y los partidos y no hay respuesta a esa situación. Parece que nadie ha tenido capacidad para convencer al presidente de la República, ni al gobierno, ni a ninguna de las comisiones que se han creado que no tienen posibilidad de hablar de estos temas porque la exclusividad de su atención está con el COVID-19 o coronavirus en República Dominicana. Esto es muy grave, esto es delicado, a esto debemos ponerle atención y cómo debemos ponerle atención, como veníamos diciendo, a la crisis en los medios de comunicación. En el caso nuestro de Acento hemos lanzado una campaña pidiéndole al público que colabore con Acento. Es una campaña para potenciar nuestra capacidad y para mantenernos vigentes independientemente de que la publicidad se haya reducido, como ha ocurrido en nuestro medio. Hemos tenido retiros de anunciantes y eso pues afecta nuestras finanzas y afecta nuestra posibilidad de seguir ofreciendo información como nosotros pretendemos hacerla. Por eso acudimos al público y queremos que el público se conecte, colabora con Acento y hagan sus aportes a través del formato, a través de PayPal, que es como lo hemos hecho, y como estamos tratando de ampliarlo a través de una de las posibilidades que nos abre el Banco Popular Dominicano. De modo que manténgase con nosotros y apoye además nuestra labor informativa. Muchas gracias. Hacemos una pausa. Bien, gracias por continuar con nosotros. Queremos poner nuestra atención en los casos nuevos de infección de coronavirus en República Dominicana. En el día de hoy, el ministro de Salud ha dicho que hay registrado 284 nuevos casos de coronavirus. En el día de ayer, el boletín y el propio ministro de Salud anunció que hubo 345 casos nuevos. En los días anteriores, el día en que se hizo el 17 de abril, que se hizo el reporte número 29, hubo 371 casos nuevos en República Dominicana. En el reporte número 28 hubo 141 casos nuevos. En el reporte número 27 hubo 328 casos nuevos. Y así podemos seguir revisando los casos nuevos, 119 en el reporte número 26. En el número 25 hubo 200 casos nuevos. En el número 24 hubo 208 casos nuevos. Es decir, que lo que estamos teniendo en el número 22 hubo 271 casos nuevos. Lo que estamos teniendo es un aumento continuo y permanente tras cada boletín de los que emite el Ministerio de Salud Pública a través del Departamento de Epidemiología. A nosotros nos inquieta, nos preocupa, nos parece que el número de casos cada día es mayor. Obviamente, parece ser que el número es mayor por la cantidad de pruebas que se realizan en más de un mes que tenemos de cuarentena. Hemos hecho 16.682 pruebas PCR y 41.127 pruebas rápidas. En la medida en que vayamos haciendo nuevas pruebas, vamos a darnos cuenta de que vamos a tener cada vez mayor número de casos detectados. En el país no hemos comenzado a atender los casos llamados
asintomáticos, que son los casos en los cuales se produce la mayor cantidad de infecciones. Es decir, una persona asintomática es una persona que aparentemente está bien, se relaciona con otros, los infecta, no da ningún síntoma, sino 13, 10 o 12 días después, y es cuando ya ha infectado a un número muy alto de personas. Nosotros seguimos teniendo nuevos casos de infección de coronavirus, y esos nuevos casos hay que decir que multiplican los casos nuevos porque se relacionan siempre con un entorno, con otros, especialmente familiares, vinculados, los que tienen alguna labor de trabajo por hacer y la hacen de manera conjunta, independientemente de dónde estén. Puede ser una fábrica, puede ser un lugar de empaquetamiento de productos de supermercados, puede ser cualquier otro sitio. Lamentablemente, aquí en el país no hay atención sobre los asintomáticos. Y el hecho de que no haya atención sobre los asintomáticos nos pone en alerta porque solamente estamos atendiendo a personas que desde hace muchos días han dicho, han reclamado, han pedido una prueba que corra por parte del Ministerio de Salud o por parte de cualquier laboratorio, pero que no tienen para pagarlo, y ya el gobierno asume, las ARS también asumen los costos de estas pruebas. Hemos ido dando pasos para liberalizar el costo de las pruebas, pero todavía hay mucha gente que no tiene acceso a las pruebas. En otros casos, hay personas a las que se le hace la prueba, tardan 8 días en su casa esperando el resultado y sencillamente cuando les dan el resultado, la llaman por teléfono, está en su casa y le dicen, sí, usted da positivo y lo sentimos mucho. Y le cierran el teléfono. No hay ningún nuevo elemento que le digan, tiene que protegerse, sus familiares cercanos tienen que hacerse las pruebas. Es el caso de Francisca, una enfermera que trabaja en el sector salud, de salud pública de República Dominicana, Servicio Nacional de Salud, y que ha sido denunciado por Héctor Rodríguez Cruz, que ha tenido contacto con ella y con sus familiares y ha pedido ayuda, ha pedido una especie de apoyo, un SOS a las autoridades de salud pública, para que esta persona pueda ser atendida. Y para que el entorno en donde esta persona ha estado, que hay que suponer que todos han sido infectados igualmente, pues también se les realicen las pruebas y puedan ser protegidos de manera adecuada. Son muchos, lamentablemente, los retrasos que tenemos. Son muchas las personas que están sufriendo o que están pasando por una situación aún más grave, que están llegando al borde de la muerte o que han colapsado, como en algunos casos se ha visto ya imágenes o fotografías de personas que colapsan o caen en la calle, en una actividad o lo que fuera, camino a algún lugar, y allí pues alguien puede decir, bueno, se trata de un ataque epiléptico, o se trata de un desmayo, o se trata de cualquier cosa, pero generalmente la gente piensa que es un tema vinculado con esta crisis, con el virus. Y nosotros, lamentablemente, con la reducción de la actividad de los medios de comunicación, con la reducción de la circulación de los periodistas en el país y con la limitación del trabajo periodístico, porque la gran mayoría estamos en nuestros hogares, no estamos en la calle, pues esto se puede convertir en un riesgo mayor y en un peligro mayor para toda la ciudadanía. De manera que en este caso nosotros llamamos la atención sobre los casos de las personas que están infectadas, que son asintomáticos, que el Ministerio de Salud debe comenzar a desarrollar algún tipo de estrategia para detectar y aislar a esas personas. Son muchos los reportes que hay de lo que pasó en Italia y de lo que ha pasado en España y de lo que ha pasado en Reino Unido o lo que está pasando en Estados Unidos. Los asintomáticos son el principal elemento de contaminación de personas en general
porque la gente se confía, no ve a nadie con mucosidad o tosiendo o con gripe, y bueno, pues esa persona no se cuida, pero en realidad es portador del virus y además es propagador del virus. Obviamente, en nuestro país necesitamos una eficiencia mayor de parte de las autoridades y ojalá que esa eficiencia pueda ir aumentando en la medida en que pasen los días. Ya llevamos en cuarentena un mes y unos días y todavía no vemos progresos significativos. Es importante que el gobierno tome medidas, sobre todo en materia de salud, pero esas medidas siempre van a depender de la Comisión de Alto Nivel para combatir el virus, que encabeza Gustavo Montalvo, y de la Comisión Operativa designada por el presidente de la República, que encabeza el ministro de Salud Pública, doctor Rafael Sánchez Cárdenas. Pero como hemos visto la actividad que realiza el ministro de Salud, que está visitando lugares, está trabajando el estado de emergencia en la situación en la que nos encontramos, no estamos detectando ninguna política estratégica de combate y de cambio o modificación de la estrategia que estamos siguiendo, sino de adaptarnos a recibir los nuevos casos que, como ya hemos mencionado, son cada vez mayores en cada día que se reporta en República Dominicana. Muchas gracias por la compañía y mañana vamos a tener la participación de la doctora Ibelicia Costa, presidenta de la Sociedad Dominicana de Inmunología, una profesional de la salud con amplios conocimientos sobre estos temas y vamos a conversar con ella sobre cuáles son sus recomendaciones. Muchas gracias por la compañía. Hasta mañana.